anestesia conductiva. Ajá, y se lo puse así como anestesia conductiva porque no es cuestión de semántica. Perdón. La anestesia regional solo se refiere a la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Existe otro concepto que se llama anestesia loco-regional, y en este parámetro van a entrar lo que son los bloqueos de plexo, de cualquier plexo que ustedes quieran y manden. Aquí encuentran la anestesia loco-regional, y la anestesia local es cuando solo nos referimos a una estructura o un nervio. Por ejemplo, hace rato les pregunté en un examen un nervio cubital. Esa es una anestesia local. ¿Por qué? Porque van a infiltrar a nivel del olecrano, a nivel del codo, y solo van a bloquear todo lo que es el trayecto del cubital. Eso es anestesia local. Pero si yo les digo, vamos a poner un bloqueo del plexo braquial, pues van a bloquear todo el territorio del plexo braquial: hombros, brazo, antebrazo, mano y dedos. Entonces esa es la anestesia loco-regional, y la anestesia regional se refiere básicamente a la anestesia raquídea y la anestesia peridural. ¿Sabes? Bueno, primero vamos a empezar con la anestesia raquídea. Bueno, la anestesia raquídea, primero deben de entender la diferencia entre uno y otro. La anestesia raquídea, ustedes tienen el líquido cefalorraquídeo. Cuando ustedes depositan un anestésico local y este se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, o sea, atravesaron meninges para poder llegar a depositar ese anestésico local, esa es la anestesia raquídea. Y la anestesia peridural quiere decir que no atraviesan meninges, se quedan antes en un espacio virtual que está antes de atravesar las meninges, y esa es la anestesia peridural. ¿Entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de la anestesia raquídea? Primero, la respuesta metabólica al trauma se disminuye enormemente. Entonces, siempre vamos a preferir una anestesia raquídea a una anestesia general, sobre todo en pacientes que ya tienen compromiso de su respuesta metabólica al trauma. Por ejemplo, un paciente oncológico, él ya tiene comprometido su respuesta metabólica. Tienden a ser hiperglicemias más importantes, los niveles de cortisol se modifican más, bla, 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 y todo eso que ustedes están aprendiendo famosamente en prequirúrgica, toda esa respuesta metabólica al trauma se ve menos alterada si ustedes les dan una anestesia regional que si ustedes le dan una anestesia general. Entonces va a tener menos respuesta metabólica al trauma. En unos pacientes se ha demostrado que hay menos pérdida sanguínea del 20 al 30% que con anestesia general. Por ejemplo, sobre todo en cirugía ortopédica y sobre todo en las prótesis de cadera, que son cirugías que sangran mucho, han encontrado que sangran menos si ustedes les dan bloqueo que si ustedes les dan tubo. Menor incidencia de complicaciones tromboembólicas. También se ha demostrado que los pacientes es más difícil que desarrollen trombos, aparte porque como después de que los operan no les duele porque les produce analgesia posoperatoria, los pacientes es más rápido que deambulen y por lo tanto disminuyen el número de factores de riesgo para tromboembolia. ¿Por qué? Porque empiezan a deambular más rápido, y aparte por otros mecanismos que ejercen ahí a nivel de la plaquetilla y todo, para que no hagan trombos y por lo tanto tengan menor riesgo tromboembólico. Otro, menor compromiso pulmonar. Pues primera, se sobreentiende porque primera no hay que intubarlo, ¿no? Y segundo, en aquellos pacientes con intubación difícil se evita uno eso. Cuando tienen enfermedad reactiva de la vía aérea como asma, EPOC y todo eso, también nos evitamos ese riesgo, y menor riesgo de broncoaspiración. Pero la otra, no sé si recuerdan, silencio, cuando vimos fisiología respiratoria, que se modificaba sobre todo la capacidad funcional residual. En este caso con la anestesia regional no se modifica de manera tan importante como se modifica con la anestesia general. Menor índice de complicaciones cardíacas, aunque también ya les mencionaba que a nivel de los canales de sodio actúan los anestésicos locales y pueden tener problemas a nivel cardíaco. Sin embargo, son mucho menor que los halogenados. Los mecanismos del halogenado, no sé si recuerdan las teorías que vimos, todavía no están bien dilucidados cómo actúan.
Y por lo mismo de que no está bien dilucidado su mecanismo de acción, la mayoría de los halogenados producen alteración, tienen propiedades arritmogénicas. Entonces las complicaciones cardiovasculares son mucho mayores que con los anestésicos locales y hay menor administración de medicamentos. Por ejemplo, en una anestesia general de entrada por lo menos administramos 4 fármacos, mientras que en una anestesia regional pueden irse nada más con un solo anestésico local y se acabó. La que sigue, bueno, ¿cómo se distribuye el anestésico local? Esta fue pregunta ahorita del examen en lo que es la anestesia regional. Primero, por las características del paciente. Si el paciente está chaparro, si está gordo, si tiene desviación de la columna, y todas esas situaciones, la talla, el peso, el índice de masa corporal, las desviaciones de la columna van a condicionar cómo se distribuya el anestésico local cuando es bloqueo surarnoideo. El tipo de aguja, sitio de inyección y dirección de la aguja. Vamos a ver que existen agujas con punta de lápiz, existen agujas biseladas, existen una infinidad de agujas, dependiendo de para donde ustedes dirijan el orificio, y si es biselada la punta o si es en punta de lápiz o si es roma, también va a ser la dirección que va a tomar o el nivel que va a alcanzar el bloqueo en esta clase de pacientes. La cantidad o dosis de anestésico local, este es el factor de mayor influencia. A diferencia del bloqueo peridural, el bloqueo surarnoideo depende de la concentración del anestésico local, mientras que en el bloqueo peridural la difusión del bloqueo va a depender del volumen más que de la concentración, y aquí depende de la concentración más que del volumen. De hecho, se manejan volúmenes muy pequeños. Se refiere que solo se aceptan menos de 5 centímetros cúbicos en bloqueo surarnoideo. Y las características físicas de la solución anestésica. La solución anestésica presenta varias características, pero la que más nos va a importar para su difusión es una que se conoce con el nombre de varicidad. Si se los pudiera ejemplificar, cuando ustedes ponen aceite y agua, como no son sustancias miscibles entre sí, se forma una división entre uno y otro. Pues lo mismo pasa con los anestésicos locales. Si no tienen la misma varicidad que el líquido cefalorraquídeo, van a formar esa división. Y ahora sí que si el anestésico local es más pesado, ¿para dónde se va lo más pesado? Para abajo. Y si es más ligero, para arriba. Y si están iguales, se mezclan, permanecen en un nivel. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ponen una anestesia espinal, tienen al paciente de lado, por ejemplo. Si han visto cómo bloquean a los pacientes, los bloquean de lado. Hay veces se bloquean sentados, pero la mayor parte de las veces se bloquean de lado. Y ¿cómo se llama? El anestésico local es hiperbárico. ¿Para dónde se va a ir el anestésico local? Para abajo. Entonces, ¿qué se le va a dormir primero? La pierna que se encuentra abajo y toda la parte del cuerpo que se encuentra abajo. Y si ustedes dejan pasar la latencia, por ejemplo, de la bupivacaína hiperbárica, son 7 minutos. Si ustedes dejan transcurrir la latencia, ¿qué va a pasar con su bloqueo? Y no lo voltean. Se va a quedar dormida nada más la parte de este lado del cuerpo, y la otra parte va a quedar entre azul y buenas noches. A la hora que tengan que operar al paciente de la panza, pues le abren de los dos lados al mismo tiempo. Entonces pues le va a doler cuando le abran de este lado, y cuando le abran no le va a doler, va a terminar el tubo, ¿no? Entonces la varicidad es lo más importante. Si es hipovárica, funciona al revés. Si está de lado, ¿qué se va a dormir primero? La pierna de arriba. Entonces, con que entiendan ustedes eso, y si es isovárica, que no hay realmente un anestésico isovárico como tal, pero se le dormiría todo al mismo tiempo. Por eso no sé si han visto que los anestesiólogos luego de que le pican, luego así como que rápido voltealo. ¿Por qué? Porque las mayorías de los anestésicos locales que utilizamos son hiperbáricos. Entonces, y para que no pasen esta clase de situaciones. Y la otra, por ejemplo, la temperatura del anestésico local. Si ustedes enfrían un anestésico local, lo frío que produce en los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Entonces sería el mismo efecto que adicionarlo de un vasoconstrictor. Entonces incrementamos su latencia, sin embargo alargamos su tiempo de vida. Entonces esos son otros de los factores que influyen en su distribución.
Bueno, el nivel anestésico. La que también es pregunta de examen, las referencias anatómicas. T4 está a nivel del pezón, T6 a nivel del apéndice gifoides y T10 a nivel del ombligo. Es como ustedes van a hacer las referencias que van a utilizar para su bloqueo. Nivel del dermatoma, bueno, ya vimos el área quirúrgica. Cuando ustedes vayan a operar de vagina, región anal o rectal, vesical o en extremidades inferiores, su bloqueo les tiene que llegar por lo menos a T10. Si van a operar intestino delgado, colon, apéndice o pelvis, por lo menos les tiene que llegar a T6. Si se van a operar estómago, hígado, páncreas o vesícula biliar, por lo menos a T4. Bueno, y eso del bloqueo sensitivo, ahorita vamos a hablar porque existen 3 tipos de bloqueo. Bueno, estas son las dosis, nada más fíjense en la de la bupivacaína y de la lidocaína. Hay vicedosis que se administran en pacientes con tallas respectivas de 1,52, 1,67 y 1,83. Obviamente es de 6 a 10 miligramos en un paciente de 1,52, de 10 a 12 en 1,67 y de 14 miligramos en un paciente de 1,83. Pero solo tienen que ver estas. Y en realidad, pues ni tanto, ya después si aprenden a hacer sus cuentas, van a ver que no les hace falta aprender esto de memoria. De aquí lo más importante básicamente es estos 2 cuadritos. Los niveles de las dermatomas, y para qué tipo de cirugía les alcanza. Bueno, ustedes, la mayor parte de la anestesia, del bloqueo subaracnoideo siempre se va a aplicar en región lumbar, por debajo del nivel de la médula espinal. La médula espinal se encuentra entre L3, termina en L3, L4 en niños pequeños y termina a nivel de L2 en adultos. La estructura que nos va a servir de referencia para localizar estos niveles va a ser la línea imaginaria que une ambas crestas ilíacas. Eso va a ser L3, L4 y de ahí nada más van a contar los espacios intervertebrales y se van a ir subiendo hasta que lleguen a L2, L3 o L1, L2, que es donde habitualmente se pone el bloqueo espinal. El bloqueo espinal se puede poner en 2 posiciones, como ya les comentaba. Es en el cúbito lateral o con el paciente sentado. Con el paciente sentado se pone por cuestiones técnicas cuando son pacientes muy obesos, como la grasita se les cae a la hora de que se acuestan de lado y uno no puede estar lidiando, la aguja es muy delgada, no puede estar lidiando con la grasita. Lo que hacen es sentarlo y así la grasita se va pero para los lados, entonces ya no nos estorba tanto. Y existen 2 tipos de abordaje, el abordaje medio y el abordaje lateral, o también conocido como paramedial. El medio se sobreentiende en esa depresión que a todos se nos hace en la espalda, ese es el medio, y para lateral nada más se van 3 o 4 centímetros hacia un lado o hacia el otro, para esquivar las apófisis espinosas cuando los pacientes cuesta mucho trabajo bloquearlos, sobre todo estos pacientes que cuestan mucho trabajo bloquearlos y que se bloquean por abordaje paramedial, van a ser los pacientes que cargan cosas muy pesadas o que ya tienen aplastamiento de los discos intervertebrales. Bueno, los anestésicos locales vamos a ver que interrumpen la transmisión neural y los impulsos de las raíces nerviosas de la médula espinal. Yo les puse ahí una cifra que la latencia es aproximadamente de 10 a 15 minutos, pero esto es variable, puede ir desde 7 hasta 20 minutos también. Las fibras nerviosas difieren, debido a que las fibras nerviosas, como ya habíamos visto cuando vimos días del dolor, existen diferentes tipos de fibras, entonces el que el anestésico local interactúe con esas fibras va a depender del grosor de la fibra. Obviamente, si la fibra es más delgada, el anestésico local actúa más rápido que si la fibra es más gruesa. Igual si la fibra está mielinizada o si la fibra no está mielinizada. Entonces, en las fibras autónomas preganglionares, que son pequeñas, ahí van a actuar más rápido, y en las fibras sensoriales, que son de tipo C, ahí van a tardarse más en actuar. Bueno, hace rato les hablé que existen 3 tipos de bloqueo. Uno es el bloqueo simpático, otro es el bloqueo sensitivo y otro es el bloqueo motor. Entonces, el bloqueo que ustedes les debe de interesar es el bloqueo sensitivo, porque lo que a ustedes les debe de importar es que al paciente no le duela. El bloqueo simpático va a estar por arriba siempre del bloqueo sensitivo. Entonces, les va a preocupar el bloqueo simpático. ¿Por qué?
Si ustedes dicen, no, pues vamos a tener una cirugía de vesícula, ¿qué nivel quedamos de dermatoma que hay que alcanzar en la cirugía de vesícula? Por lo menos T4, entonces a nivel del pezón. Ajá. Sí, ese es el bloqueo sensitivo que nosotros debemos de alcanzar. Sí, entonces, si les estoy diciendo que el bloqueo